Buenas tardes, ingenieros y compañeros. Nosotros, Johanna Salazar, Teresa Flores y su servidora, Jocelyn Ordóñez, les vamos a hablar sobre la estructura del ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son un tipo importante de macromoléculas presentes en todas las células y virus. Las funciones de los ácidos nucleicos tienen que ver con el almacenamiento y expresión de información genética. Están hechas de cadenas de unidades de polímeros que se repiten. Los dos ácidos nucleicos más famosos son el ADN y ARN. Los ácidos nucleicos trabajan en la célula almacenando información. El ácido desoxirribonucleico, ADN, codifica la información que la célula necesita para fabricar proteínas. Un tipo de ácido nucleico relacionado con él es el llamado ácido ribonucleico, ARN. Presenta diversas formas moleculares y participa en el sistema de en la síntesis de las proteínas. El intermediario de ello es el ARN mensajero. La otra parte sorprendente sobre los ácidos nucleicos es que son proteínas muy estables. Veamos, si nosotros pensamos acerca de la necesidad de transmitir la información genética de una célula a otra, pues nos gustaría que una molécula fuera muy estable y no se deshaga por sí sola. Vean bien que esta es una de las principales características que nos tienen los ácidos nucleicos. El nombre de ácido nucleico proviene del hecho de cómo fueron descritos por primera vez, ya que en realidad tienen propiedades ácidas, y el término nucleico viene del hecho de dónde se aislaron por primera vez, ya que se encontraron en el núcleo. Nos interesa conocer su historia del ADN. Nos vamos a remontar en el año de 1869, donde el ADN fue aislado por primera vez. El médico suizo Friedrich Miescher, quien realizaba experimentos acerca de la composición química del pus, al experimentar las vendas con pus, notó un precipitado de una sustancia desconocida y él la llamó nucleína, debido a que la había extraído a partir de los núcleos. Sin embargo, su estructura y carácter químico aún eran completamente desconocidos. No sé, en el año de 1919, donde Paul Levene identificó que un nucleótido está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. También identificó la existencia del ADN y ARN. Años después, Levine y su maestro Albert Cousel, para ser exacto, en 1930, determinaron que la nucleína de que había identificado Miescher era el ácido desoxirribonucleico, ADN, formado por 4 bases nitrogenadas, el azúcar y un grupo fosfato. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas? Pues bueno, las bases nitrogenadas son la adenina, la guanina, la citosina y la timina. El azúcar perteneciente al ADN es la desoxirribosa y el grupo de fosfato. Entonces, nos vamos a ir en el año de 1950 para ver su estructura. Franklin comenzó a trabajar en esta molécula. Él aisló los cristales de ADN y brilló rayos X en ellos. Como resultado, obtuvo imágenes de la estructura de la molécula de ADN. Según las fuentes, el que mejor se veía era algo así. Casi al mismo tiempo, Francis Crick y James Watson, dos científicos en el campo de la genética, trabajaron en la estructura del ADN y alcanzaron una conclusión similar a la que llegó Franklin. Ahora les voy a hablar sobre los componentes de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos están formados de ácido fosfórico. El ácido fosfórico, su fórmula química es H3PO4. Cada nucleótido puede contener un monofosfato, AMP, 2 bifosfato, ADP, o 3 trifosfato, ATP, aunque como monómeros contribuyentes de los ácidos nucleicos solo aparecen en forma de nucleósidos, monofosfatos. También vamos a tener lo que son la azúcar, ya sea la desoxirribosa y la ribosa. La estructura de soporte de una hebra de ADN está formada por unidades de grupo fosfato y azúcar. El azúcar en el ADN es la desoxirribosa y el ARN es la ribosa. La diferencia entre estos azúcares es la presencia del grupo hidroxilo en el segundo carbono, como lo miramos aquí en la imagen de la ribosa. En este segundo carbono hay una presencia de un OH y aquí tengo una presencia en la desoxirribosa, tengo una presencia de un nitrógeno. Vamos a saber que los átomos de carbono de las moléculas de los azúcares están numerados como 1', 2',
3', 4' y 5'. Las moléculas de azúcar se unen entre sí a través del grupo fosfato, que forman un fosfodiéster en la parte azul señalada. Entre los átomos de carbono tercero, prima y quinto prima de dos anillos adyacentes del azúcar. Esta parte de aquí nos muestra la unión entre la tercera prima del azúcar y los 5 primos. Vamos a poder ver que en toda la cadena del ácido nucleico los enlaces fosfodiéster presentan la misma orientación, por lo que existe una polaridad de las heras. Otro de los componentes de los ácidos nucleicos están las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son moléculas orgánicas que contienen carbono y nitrógeno. Y estas se llaman bases porque contienen un grupo amino que puede unir un hidrógeno adicional y disminuye la concentración de iones de hidrógeno a su alrededor, haciéndolo más básico. Las bases tienen compuestos heterocíclicos y aromáticos con dos o más átomos de nitrógeno. Se clasifican en dos grupos: las bases púricas o purinas. En ellas nos encontramos con la adenina y guanina, derivadas de la purina y formadas por dos anillos unidos entre sí, carbono-nitrógeno. Su anillo formado no es totalmente plano. Vamos a hablar de la adenina. La adenina en el código genético se representa con una letra A. Es un derivado de la purina con un grupo amino en la posición 6. Forma el nucleósido adenosina desoxiadenosina en el ADN y en el nucleótido adenilato desoxiadenosina monofosfato, que lo llamaremos como DAMP o AMP. Su fórmula química es C5H5N5 y su nomenclatura va a ser 6-aminopurina. La adenina junto con la tiamina se fue descubierta en el año de 1885 por el médico alemán Albert Bousel. También forma parte de la molécula de trifosfato de adenosina, que contribuye a la fuente principal de energía a nivel celular y está presente en muchas sustancias naturales, como ser la remolacha, el té y la orina. Ahora les voy a hablar un poco de la guanina. La guanina en el código genético se representa con la letra G y es un derivado púrico, con un grupo oxo en la posición número 6 y un grupo amino en la posición 2. Forma el nucleósido desoxiguanosina y el nucleótido guanalato o desoxiguanosina monofosfato DGMP o GMP. Su fórmula química es C5H5N5O y su nomenclatura sería 6-oxo-2-aminopurina. También dentro de las bases nitrogenadas nos vamos a encontrar con las bases pirimidínicas o bases pirimidínicas, que serían la citosina y la timina, derivadas de las pirimidinas y con un solo anillo. El anillo de las pirimidinas son anillos aromáticos heterocíclicos con 6 miembros y con 2 átomos de nitrógeno. Es un sistema plano, los átomos son numerados siguiendo las manecillas del reloj. Vamos a hablar ahora de lo que es la citosina. La citosina en el código genético se representa con la letra C. Es un derivado pirimidínico con un grupo amino en la posición 4 y un grupo oxo en la posición 2, como lo miramos en la imagen de color azul. Forma el nucleósido citidina, desoxicitidina en el ADN y el nucleótido citilato o desoxicitidina monofosfato, que llamaremos como DCMP en el ADN y CMP en el ARN. Su fórmula química es C4H5N3O y su nomenclatura 2-oxo-4-aminopirimidina. La citosina se descubrió en el año de 1894 al aislarla al tejido del timo de carnero. En los ácidos nucleicos existen una quinta base pirimidínica, denominada uracilo, como lo miramos en la imagen de color rojo, que normalmente ocupa el lugar de la timina en el ARN y difiere de esta en que carece de un grupo metilo en su anillo. El uracilo no se encuentra habitualmente en el ADN, solo aparece raramente
como un producto residual de la degradación de la citosina por procesos de desaminación oxidativa. Entre el anillo de imidazol y el anillo de las pirimidina se ha reportado un ligero pliegue o arruga. Vamos a hablar sobre la timina. La timina en el código genético representa la letra T. Es un derivado pirimidínico con un grupo oxo en la posición 2 y 4 y un grupo metil en la posición número 5. Forma el nucleósido timina y el nucleótido timidilato o timimina monofosfato, DTMP. Su fórmula química es C5H6N2O2 y su nomenclatura 2,4-dioxo-5-metilpirimidina, como lo miramos en la imagen última de color rojo. También podemos ver que existen otras bases nitrogenadas. Otras bases nitrogenadas las vamos a llamar como bases nitrogenadas minoritarias, que estas son derivadas de forma natural o sintética de algunas bases mayoritarias. Lo son, por ejemplo, la hipoxantina, relativamente abundante en lo que es el TARN, o la cafeína, ambas derivadas de la adenina. Otras, como el aciclovir, derivadas de la guanina, son análogos sintéticos usados en terapia antiviral. Otras también, como una de las derivadas de los uracilos, son los antitumorales. Pero vamos a enfocarnos un poco más sobre el ADN. El ácido desoxirribonucleico es el material genético que se encuentra en todos los organismos vivos, en el núcleo de las células eucariotas y en los orgánulos, cloroplastos y mitocondrias. Es el tipo de molécula más compleja que se conoce. Su secuencia de nucleótidos contiene la información necesaria para poder controlar el metabolismo en un ser vivo. También podemos decir que el ADN lleva la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación. En casi todos los organismos celulares, el ADN está organizado en forma de cromosomas, situados estos en el núcleo de la célula. El estudio de la estructura se puede hacer a varios niveles, apareciendo estructuras primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias. También podemos ver que el ADN está formado por 3 componentes: un azúcar pentosa, un grupo fosfato y bases nitrogenadas. El ADN forma un complejo con las proteínas histonas para formar la cromatina, que forma el cromosoma, y estos pueden contener miles de genes. Ya veremos un poco más adelante cómo es más detallado sobre el estudio de cada una de esas estructuras. Estos genes contienen la información para hacer proteínas para la mayoría de las funciones de nuestros organismos. Entonces, vamos a ver un poco más profundo lo que son sus estructuras. Nos vamos a enfocar en la estructura primaria. Se trata de la secuencia de desoxirribonucleótidos de una cadena. La información genética está contenida en el orden exacto del nucleótido. Las bases nitrogenadas que se hallan formando los nucleótidos del ADN tenemos de color amarillo la adenina, representado por la letra A, la guanina, de color verde, representado por la letra G, lo que es la citosina, representado por color azul, con la letra C, y la timina, representado en color rojo y con la letra T. Los nucleótidos se unen entre sí al grupo fosfato, el segundo nucleótido. Y podemos ver el grupo fosfato del segundo nucleótido, que sirve de fuente de unión entre 5' del primer nucleótido y el carbono 3' del siguiente nucleótido. Entonces, la estructura secundaria es una estructura en doble hélice. Permite explicar el almacenamiento de la información genética y el mecanismo de duplicación del ADN. Fue postulada por Hannes Dodson y Francis Crick. Es una cadena doble dextrógira o levogira
según el tipo de ADN. Ambas cadenas son complementarias. Estas bases enfrentadas son las que contribuyen los puentes de hidrógeno. Ambas cadenas son antiparalelas. Pues el extremo 3' de una enfrenta el extremo 5 de la otra. Las dos hebras están enrolladas a torno en un eje imaginario que gira en contra del sentido de las manecillas del reloj. Las vueltas de las hélices se estabilizan mediante puentes de hidrógeno. Esta estructura permite que las hebras que se formen por duplicación del ADN sean copia complementaria de cada una de las hebras existentes. En las estructuras terciarias, a estas es como se almacena el ADN en un espacio reducido para formar los cromosomas. El ADN es una molécula muy larga en algunas especies y, sin embargo, en las células eucariotas se encuentra alejado dentro del minúsculo núcleo. Cuando el ADN se une a proteínas básicas, la estructura se compacta mucho. Varía según se trate de organismos procariotas o eucariotas. En células procariotas el ADN se pliega como una superhélice en forma circular, asociada a una pequeña cantidad de proteínas, organelos celulares como los mitocondrios y en los cloroplastos. En células eucariotas, la cantidad de ADN en cada cromosoma es muy grande. Se requieren proteínas como las histonas y proteínas no histónicas como las protaminas. Ahora tenemos la estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se da lo que es el enrollamiento de los nucleosomas. Recibe el nombre de selenoide, dado que forma, valga la redundancia, un selenoide. Dichos selenoides se enrollan formando la cromatina del núcleo interfásico de la célula eucariota. Cuando la célula entra en división, el ADN se compacta más y es ahí donde se ve formado lo que son los cromosomas. Como vamos a ver aquí en esta imagen, podemos observar cómo se van compactando. Y aquí, en esta parte roja, podemos observar cómo es que se van formando así los cromosomas. Pero mi compañera Johanna y Teresa les van a explicar en profundidad lo que sucede con cada una de esas estructuras. Como podemos ver aquí, esta es la estructura del ADN. El ADN está formado por tres componentes principales: una molécula de azúcar, que es la pentosa, llamada desoxirribosa. ¿Cómo se obtiene esta molécula? Se obtiene eliminando el átomo de oxígeno de una molécula de ribosa. De ahí el nombre ácido desoxirribonucleico. El segundo componente es un grupo fosfato. Esto ayuda a unir las dos moléculas de desoxirribosa, los átomos del carbono tercero y quinto de los adyacentes. La molécula desoxirribosa están unidas por el grupo fosfato. Y por último, las bases nitrogenadas formadas por el núcleo de la doble hélice. Los nucleótidos del ADN están conectados entre sí a través de un enlace fosfodiéster, grupo fosfato conectado al oxígeno 3 y nucleótidos adyacentes. Por lo tanto, se puede encontrar en los grupos desoxirribosa y fosfatos formando la columna vertebral del ADN. La numeración de los átomos de carbono es esencial para descubrir la dirección del ADN. De 5 a 3, observe la diferencia de dirección entre las dos cadenas de desoxirribosa en el átomo 5 en cada desoxirribosa. De la cadena de arriba está a la izquierda y el tercer carbono a la derecha. La cadena inferior es la opuesta de izquierda a derecha. La dirección de la cadena superior es de 5 a 3 y la cadena inferior es de 3 a 5. La doble hélice a veces se llaman cadenas de Watson y Crick. Las dos cadenas de ADN interactúan a través de enlaces de hidrógenos covalentes entre bases. Estas son 4 moléculas diferentes que se unen en pares de 2, donde la adenina siempre se une con la timina, mientras que la guanina se une con la citosina. Estas moléculas están unidas entre sí con la ayuda de enlaces de hidrógeno. La adenina se une con la timina con ayuda de 2 enlaces de hidrógeno y la guanina con la citosina se une con 3 enlaces de hidrógeno.
El ADN tiene una fuerte regularidad. Cada espiral tiene aproximadamente 10 paredes de bases de largo, lo que se llama un turno, excepto por los enlaces de hidrógeno entre bases de apilamiento de las bases. También refuerzan las estructuras de doble hélice cuando los anillos aromáticos adyacentes en las bases se apilan juntos. Comparten electrones formando una interacción de enlaces pi. Estructura espiral regular forma un espacio donde dos pares se repiten alternativamente. Se denominan surcos mayores y surcos menores. El papel de estos surcos es reconocer los pares de bases y como sitio de unión para proteínas. El gran surco contiene pares de bases que llevan información especial. El surco menor es principalmente el par de bases inespecíficos debido a que el receptor y el donante de enlaces de hidrógeno sobre el que puede actuar la proteína que se encuentra en el surco. Para el ADN puede verse como una secuencia específica y también puede verse como una secuencia inespecífica hasta que la proteína pueda unirse al gen correcto y completar la tarea asignada. Sabemos que una unidad que consta de una molécula de desoxirribosa y una base nitrogenada y un grupo fosfato se llama nucleótido, y si se elimina el grupo fosfato de esta unidad de nucleótido se llama nucleósido. Si se extrae todo el ADN de una sola célula extendida y estirado, tocaría en aproximadamente 2 metros de largo, pero si el tramo de ADN es tan largo, ¿cómo encajaría en el núcleo tan pequeño? Porque sabemos que la célula es extremadamente pequeña y el núcleo ocupa una porción muy pequeña de la célula. El ADN pasa por un proceso de enrollado. Para este proceso hay proteínas altamente especializadas. Estas se llaman proteínas histonas. Hay un total de 5 proteínas histonas que ayudan en la envoltura de la molécula del ADN y las proteínas histonas son H1, H2A, H2B, H3 y H4. Sirven para este propósito. Entre estos vienen los H2A, H2B, H3 y H4 en dobles para formar una estructura similar a la bora que parece. La función que cumple H1, básicamente esta proteína ayuda a adherir al ADN, el octámer, y manteniéndolo intacto en el lugar. En otras palabras, ayuda a mantener la estructura completa. Esta unidad de la cadena de ADN envuelta en el núcleo de la histona se llama nucleosoma. Aquí podemos ver la notable forma en la que nuestro ADN está firmemente empaquetado. Para encajar en el núcleo de cada célula, el proceso comienza en el ensamblaje de un nucleosoma que se forma cuando 8 unidades de proteína histona separadas se unen a la molécula de ADN en bucle cerrados combinados de ADN y proteína en el nucleosoma. Múltiples nucleosomas se enrollan juntos y luego se aplican uno encima del otro. El resultado final es una fibra de nucleosomas empaquetados conocidos como cromatina. Esta fibra en la que este punto se condensa a su espesor de 30 nanómetros, luego se enlaza y se empaqueta adicionalmente usando una proteína que no se muestra aquí. Este notable plegado múltiples permite que 6 pies de ADN encajen en el núcleo en cada célula de nuestro cuerpo. El resultado final es que el ADN está firmemente empaquetado en estructuras que podemos ver a través de microscopios, como cromosomas, que es importante saber que los cromosomas no siempre están presentes y se forman cuando las células se están dividiendo. Ahora hablaremos de la transcripción celular. Para analizar el proceso de transcripción celular necesitamos entender el contexto en el que se produce dicho proceso, el dogma central de la biología molecular, que consta de la replicación del ADN con el fin de poder multiplicar la celularidad, la transcripción, que es la capacidad de hacer un ARN de un fragmento determinado de este, y la traducción, que es poder generar proteína a partir de diferentes tipos de ARN transcripcionales, mensajeros, ribosomales. Recordemos que el ARN está formado por ácidos ribonucleicos, que estos a su vez están formados por ácido fosfórico, carbohidrato ribosa, una base nitrogenasa y, para el caso del ARN, adenina, uracilo, citosina y guanina. La transcripción consta de utilizar una molécula de ADN como molde de un determinado sector en el cual se van a romper los puentes de hidrógeno y vamos a utilizar esta hebra como una hebra molde que tiene ciertas características.
Es antisentido y no codificante. ¿Por qué es antisentido? Porque tiene una dirección de 3 a 5. Esta hebra se va a utilizar de guía para sintetizar una nueva hebra de formato ARN, que va a ser la hebra cripta, que va a tener un sentido y que va a codificar. Ahora vamos a observar un poco más a profundidad el proceso de transcripción. Vamos a observar una determinada región del ADN que se va a romper y se van a separar en ambas hebras. Una de estas hebras es nuestra hebra molde, la que tiene sentido 3', 5', que se va a utilizar de guía para la síntesis de este nuevo ARN. El proceso consta de diferentes etapas. Primero vamos a tener lo que es el promotor. El promotor, como observamos, es una determinada región del ADN, el cual tiene una determinada secuencia. Por ejemplo, acá tenemos una secuencia guanina, citosina, guanina, tiamina y adenina. Tiamina, adenina, guanina. O sea, que esta determinada región del ADN, la cual llamamos promotor, se va a identificar de este sector hacia adelante y se va a ubicar la codificación determinada para la formación del ARN. El mensajero transcripcional o de transferencia, en este caso puntual, tenemos el promotor del mensajero. Lo que va a continuar es la unión de los factores de transcripción en el determinado promotor, lo que va a estimular luego la unión de las diferentes polimerasas a estos factores de transcripción y comenzar la síntesis de la nueva cadena en formato ARN. Recordemos que la polimerasa lo que hace es poder colocar los nucleótidos en las regiones que les corresponden y van a bajar gracias a la ley de Chargaff de complementariedad de las bases. Las adeninas van a complementarse con los uracilos y viceversa, y las guaninas con las citosinas y viceversa. Así luego de esta polimerización va a haber un determinado sector que va a culminar esta transcripción y el resultado va a ser una molécula de ARN inmaduro. Inmediatamente que termine la transcripción del ARN, se vuelve a armar los puentes de hidrógeno y se vuelven a formar las estructuras doble hélice del ADN sin modificaciones. Luego de la transcripción de un ARN, lo que tenemos es simplemente una hebra de ribonucleótidos y esto se denomina ribonucleótidos inmaduros porque tienen que cubrir las modificaciones postinscripcionales específicas para este tipo de ARN. Tenemos tres tipos de ARN, el transcripcional, el ribosomal y el mensajero. El mensajero tiene como código y la guía para realizar la síntesis de la proteína. El ribosomal da el sitio, cómo la fabrica, el sitio donde se va a producir la síntesis de proteínas, y la transcripción es el que permite llevar al sitio diferentes aminoácidos para poder unirlos y hacer las proteínas. Analizaremos cómo es la transcripción de ARN mensajero. El ARN mensajero es el que lleva la información de los pasos de cómo se ubican los aminoácidos para poder generar una nueva proteína de ARN. Está presente en el 5% total del ARN celular, bastante poco. Se ubica en el núcleo y va a cumplir su función en el citoplasma, lo que es una transcripción del ARN mensajero que se va a ubicar en la caja, lo que va a hacer que se active la polimerasa secundaria. La polimerasa va a dar lugar a la síntesis del ARN. Hay tres modificaciones importantes que se van a realizar al ARN mensajero para poder madurarlo. Por un lado, la formación del 3-metil guanicina trifosfato, que tiene un metil en su estructura. Esto hace que sea hidrófobo y que rechace, por ejemplo, una enzima como ribosomas que pueden unirse e hidrolizar esta molécula. En vez que salga hacia el núcleo, o sea que tiene una función de protección. En el otro extremo tenemos lo que se conoce como una cola polia. Es simplemente una gran secuencia de adenina y también tiene una función de protección. Estas proteínas se unen en diferentes sectores y van a eliminar los que no codifican para quedarnos con los que sí codifican. Así nos van a quedar los exones. Ahora, el ARN transcripcional es el encargado de poder llevar y ubicar en el sitio correcto el aminoácido en cuestión para hacer una secuencia de proteínas de ARN de transferencia. Se presenta aproximadamente en el 15% total del ARN celular y se genera dentro del núcleo para cumplir la función del citosol y unirse a aminoácidos libres y llevarlos a los ribosomas, la transcripción del ARN. La transferencia consta de un promotor en el ADN que conocemos como la caja AB
y la cual se une a factores de transcripción que estimulan la polimerasa número 3. Una vez sintetizada una hebra de ARN transcripcional inmaduro, le ocurren 3 modificaciones. Una de ellas es la inserción de ribosomas en el extremo 5'. El ribosoma es una enzima que tiene un grupo fosfato extra. Esto hace que esté inactiva, entonces puedan ubicarse ahí. Y por ende tiene una función de protección muy similar al capuchón en el extremo 5'. Se inserta en una secuencia de citosina-adenina como un hidróxido. Esto tiene 2 funciones. Por un lado la protección y por otro lado el sitio de unión para el aminoácido específico. Gracias a los metil, los que van a alejarse al exterior, esto va a ser clave para determinar la figura en trébol, que es de 3 hojas, tan característica del ARN de transferencia. Recordemos entonces que en este extremo 3' se va a ubicar en un sitio en el que el aminoácido en el futuro de aminoácidos y se une en el sector que va determinado por una región que es la que se ubica en el anticodón. El anticodón son 3 bases nitrogenadas que entran en relación con el mensajero en el sector mensajero y permite la colocación específica del aminoácido en una posición. Por último, vamos a analizar la transcripción del ARN ribosomal, el cual constituye el 80% total del ARN celular. Este porcentaje es totalmente lógico, ya que podemos observar en el microscopio electrónico de barrido, el ARN ribosomal va a estar formado por los ribosomas que van a dar sitio al mensajero y a la transcripción. Para poder hacer la síntesis proteica, va a dar una gran cantidad de promotores que determinan diferentes cadenas de ARN ribosomal. Las diferentes ARN ribosomales deben asociarse a las proteínas que van a formar. En lo que es la histología, observamos un ribosoma con una subunidad mayor y una subunidad menor. El ribosoma va a ser el sitio de la síntesis proteica tanto en las células eucariotas como procariotas. Las células eucariotas tienen una subunidad mayor de 60S y una subunidad menor de 40S. Lo que significa que la segmentación que está hablando del tamaño de masa a un nivel muy pequeño de estas dos estructuras. Y recordar esta diferencia de tamaño entre las células eucariotas y procariotas a nivel de los ribosomas. La clave es para poder obtener el mecanismo de acción de diferentes antibióticos. Algunos antibióticos van a inhibir la síntesis de proteínas en bacterias por inhibir unas estructuras de 50 a 30. Ya que conocemos cómo está constituido el ARN, ahora vamos a hablar de su estructura. Su estructura primaria se refiere a la secuencia de bases nitrogenadas que constituyen sus nucleótidos. En este caso, la serie por la que está constituida es adenina, uracilo, citosina y guanina. La estructura secundaria es la cadena simple que puede plegarse y presentar regiones con bases apareadas. Y de este modo se genera la macromolécula secundaria. Y la estructura terciaria es un plegamiento complicado sobre la estructura secundaria, adquiriendo una forma tridimensional en la cual se nos denotan los diferentes segmentos, estructura del ADN y del ARN, podemos establecer sus diferencias. El ADN es un ácido desoxirribonucleico y el ARN un ácido ribonucleico más simple. Las bases nitrogenadas que constituyen el ADN son la adenina, tiamina, tiosina y guanina. Y las que constituyen el ARN son la adenina, el uracilo, la citosina y la guanina en una cadena simple. Y en el ADN tenemos una cadena doble y el azúcar principal que constituye al ADN es una desoxirribosa, pero para el ARN es una ribosa sencilla. Compañeros, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido y les haya gustado. Muchas gracias.